live, cómo los distintos tratamientos pueden variar de acuerdo a si es mujer o hombre. Esto es preocupante, pero si vemos que los antibióticos no van a son algunas más diferentes anticoncepcionales con bajo riesgo de hipoglucemia, son menos impactantes en la mujer que en el hombre. No tiene ninguna explicación. Más aún cuando las complicaciones cardiovasculares se van a para que personas podrían estar recibiendo la masa, no igual a eso. Y pero las mayores complicaciones, pero leves, las peritoneales, de todo conocemos y sabemos manejar muy bien. No hay una causa racional y esta actitud debe cambiar de inmediato. Existe una relación similar en cuanto a la inflación de hormonas LP1, no hay diferencias en cuanto a las hormonas, las infomidoreas se usan proporcionalmente similares para generar más son y por último, el tratamiento es simple, a pesar de pacientes mujeres y eso utilizadas, el objetivo, la meta metabólica de hemoglobina glicosida se alcanza en una menor proporción en hombres por un aumento del riesgo de hipoglucemias en este grupo de pacientes. Para finalizar entonces, tenemos las perlas para llevar a casa. Frente a qué retos estamos parados hoy en este escenario de la diabetes tipo 2, en que las mujeres tenemos un perfil hormonal favorable, en que tenemos etapas de la vida como es la diabetes gestacional o patologías como el síndrome de ovario poliquístico, causas que ponen en un riesgo elevado de presentar patología cardiorrenal-metabólica, que tenemos el momento de la incidencia del riesgo de complicaciones cardiorrenal-metabólicas y que a pesar de todo esto somos subtratadas. ¿Sí? Esto debemos cuidarlo. A esto se suma un aumento de la depresión en edad, un fenómeno socioeconómico y cultural, que muchas veces determina una consulta rápida y una menor atención de tratamiento. Pues entonces debemos utilizar una acción para revertir y convertir el desafío para el equipo médico es igualar las condiciones de tratamiento, detectando de forma precoz en etapas de riesgo la presencia de diabetes o etapas que lo exceden, quizás detectar de factores de riesgo, motivar a la paciente para que tome actividades como actividad física y alimentación saludable para mejorar el riesgo de riesgo metabólico aumentado. Y se indique de forma adecuada la medicación tanto de hombre como mujer y que se expliquen los beneficios y los efectos adversos que están expuestos para que mantenga la adherencia y de esta manera luego las metas glucémicas y no glucémicas que determinen en definitiva una mujer con un menor riesgo de desarrollo de síndrome metabólico o una mujer que viva más y con menos complicaciones y que tenga una mejor calidad de vida. Es así que coordinamos esta recuperación y estamos a las órdenes para cualquier necesidad. Muchas gracias. Y para todos, para mí es un placer acompañarlos desde Uruguay. Vale. 839. No, bueno, ya no lo hiciste. Para que lo conectaras. Veinte nueve nueve. Sí, 413. Eso. Vamos a conectarlo en el Zoom de una vez. Pues ya están conectadas las otras. Pero conecta allá, aquella computadora, por favor.
Yo te lo dicto. Está en una foto. 2099-6413. Un placer acompañarles en un evento tan especial pensado en la salud de las mujeres. Ya me corresponde abordar el tema acerca del corazón de la mujer y por qué es diferente. Hola, soy la doctora Clara Canariaca, los acompaño desde Medellín, Colombia, y para mí realmente es un honor y un placer acompañarles en un evento tan especial pensado en la salud de las mujeres. Ya me corresponde abordar el tema acerca del corazón de la mujer y por qué es diferente. Estos son mis conflictos de interés relacionados con esta presentación y quiero ilustrarles este caso, hablándoles de la historia de María. María es una mujer de 79 años que probablemente ustedes verán con frecuencia en su consulta pacientes como ella. Tiene antecedentes de preeclampsia, sobrepeso, en su familia algunas personas han muerto de enfermedad coronaria y su esposo murió recientemente. Y ahora ella viene a la consulta por disnea de esfuerzo, se siente muy fatigada, y aquí empieza la historia de María. Y es muy importante tener a estas mujeres en nuestro corazón, porque miren que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo. Y sin embargo, este es un hecho que ha sido difícil de cambiar, empezando porque nosotras mismas desconocemos las diferencias. Y miren qué importante es entender que somos diferentes. Yo les voy a contar que somos diferentes. Nuestro corazón es diferente. Y esto lo sabemos por estudios como este que les muestro, que se llama el Dallas Heart Study, donde le tiene resonancias cardíacas a muchos hombres y mujeres sanos. Y aquí aprendimos que nuestro corazón tiene mayor fracción de eyección, nuestros ventrículos son más pequeños en comparación de los hombres, y por esta razón nuestra frecuencia cardíaca es muy importante para poder mantener un índice, un gasto cardíaco similar al de los hombres. De esa manera nuestro corazón es más eficiente. Y les decía que esto es muy importante porque existe una gran discusión en el mundo acerca de cuál es el valor normal de la fracción de eyección en las mujeres. Miren en este gráfico de este mismo estudio, la línea punteada es las mujeres. Miren que la normalidad de la fracción de eyección está incluso por encima del 60%, mientras que los hombres la curva está un poquito más hacia la izquierda. Esto quiere decir cuando la fracción de eyección está abajo del 60 en las mujeres, que están más enfermas que los hombres, que tienen similar fracción de eyección, porque nuestra fracción de eyección en promedio es mayor que la de los hombres. Pero además, otra de las particularidades más interesantes es que nuestro corazón y nuestra mente están conectados. Y el mejor ejemplo de esto es esta cardiopatía que está en consumo, el volumen en la parte inicial estrecha y después se ve dilatada esta vasija, y es la misma imagen que toma el corazón de las personas que han tenido un estrés emocional grande y que desarrollan un tipo de insuficiencia cardíaca transitoria. Se sorprenderían si les cuento que la cardiopatía de Takotsubo es más frecuente en las mujeres en comparación a los hombres. 9 mujeres de cada 10 versus un hombre de cada 10 pacientes que desarrollan esta enfermedad. Y miren ustedes cómo los desencadenantes emocionales son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, tenemos que entender que la salud emocional de las mujeres es clave y que adicionalmente no podemos ignorar estas consecuencias del estrés y las alteraciones emocionales en la salud de la mujer. Además, recordemos que nuestro corazón puede alterarse durante el embarazo y tenemos cardiopatías únicas. Los hombres no se han embarazado hasta ahora y por esta razón la cardiopatía periparto sigue siendo una enfermedad exclusiva de las mujeres. Siempre piensen en una mujer que empieza a presentar disnea durante el último trimestre del embarazo o los meses posteriores al parto, que podemos estar frente a una cardiopatía periparto.
y en estas pacientes es necesario tener un alto índice de sospecha, referirlas para hacer un ecocardiograma y no pensar que simplemente son los síntomas asociados a la ganancia de peso, la hipervolemia, la compresión del útero sobre la cava que vemos al final del embarazo, y recordar siempre que esta enfermedad, si se detecta a tiempo y se le hace seguimiento, un alto porcentaje de las mujeres recuperan la fracción de eyección 6 meses después, y las que persisten con insuficiencia cardíaca debemos tratarlas adecuadamente con toda la terapia fundacional que existe en la actualidad. Pero miremos un poquito de los factores de riesgo. Yo les decía que especialmente en las mujeres no hemos logrado ser tan efectivos reduciendo la enfermedad cardiovascular como en los hombres. Y estamos frente a una epidemia de diabetes y obesidad en Latinoamérica, donde las mujeres son las principales víctimas. Miren ustedes qué importante como tener diabetes aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca 5.15 veces en las mujeres y 3.47 en los hombres. Y recordemos también que ahora tenemos terapias para tratar la diabetes que pueden reducir la progresión a insuficiencia cardíaca, y ese es el caso de los ISGLT2. Por esta razón es tan importante entender que tratar la diabetes nos ayuda a prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca en las mujeres. Esta es una diferencia bastante importante que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer prevención en las mujeres. Pero a la vez, la hipertensión sigue siendo un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y en este estudio que les estoy presentando, estos son datos europeos, miren cómo aprendimos que la hipertensión es un factor de riesgo más importante en las mujeres en comparación a los hombres. Por esa razón, también debemos ser intensivos a la hora de controlar los factores de riesgo en las mujeres. Centrándonos ahora en el tema de la insuficiencia cardíaca, ya les conté que el corazón de la mujer tiene mayor fracción de eyección, que el gasto cardíaco se mantiene aumentando la frecuencia cardíaca porque nuestro ventrículo izquierdo es más pequeño. Ahora les voy a contar cuál es la forma predominante de insuficiencia cardíaca en las mujeres. Miren qué importante como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si miramos estos datos en comparación a los hombres, es más prevalente en las mujeres, empieza a tener el pico de aparición por encima de los 60 años y se relaciona con la alta prevalencia de hipertensión arterial y con el envejecimiento en las mujeres. Miren cómo los hombres tienen más insuficiencia cardíaca con función reducida. Esto es súper importante porque la insuficiencia cardíaca con función reducida es un diagnóstico que siempre está en la cabeza de las personas, pero todavía tenemos grandes dificultades a la hora de diagnosticar la insuficiencia cardíaca con función preservada porque no pensamos en ella. Y por esa razón les voy a contar por qué las mujeres hacen más insuficiencia cardíaca con función preservada, cuándo sospecharla y qué alternativas tenemos para tratarla de la mejor manera. Yo les decía que por encima de los 60 se aumenta la prevalencia de la enfermedad y la razón es esta. Recuerden que la menopausia induce cambios importantes en la composición corporal de las mujeres, cambios en la función endotelial. Se los voy a resumir de esta manera. Una vez se pierde la protección estrogénica, tenemos aumento en la grasa abdominal, tenemos además las mujeres un incremento en la sensibilidad a la sal que induce aumentos en la presión arterial y vamos a tener todas estas cosas. Si a mí se me aumenta el perímetro abdominal, voy a tener aumento en mis marcadores inflamatorios, voy a tener aumento de la proteína C reactiva ultrasensible. Esta grasa abdominal va a generar además que se deposite la grasa en otros órganos, en el pericardio, y de esta manera esta grasa que se va a depositar en el epicardio va a generar más inflamación, vamos a tener disfunción microvascular, y la disfunción microvascular no solo ocurre en el corazón, ocurre en los demás órganos y también va a generar la aparición de disfunción renal. Y hay muchas discusiones en la literatura si la disfunción diastólica y si el aumento del desarrollo de insuficiencia cardíaca con función preservada se puede considerar simplemente un síndrome posmenopáusico por la ausencia estrogénica. Y en esta gráfica les muestro cómo es verdad que los estrógenos tienen mucho que ver con la función endotelial en las mujeres. Sin embargo, el problema es que hasta ahora no hemos logrado demostrar que dar terapia de reemplazo hormonal de alguna manera prevenga la aparición de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Pero sí sabemos que hay muchas medidas de prevención que podemos implementar en la mujer, como les voy a mostrar al final de esta conferencia. Y sabemos que tenemos que estar alertas. Nunca ignoren a las mujeres que consultan por fatiga,
por deterioro de su clase funcional, por disnea con los esfuerzos. A veces pensamos que es porque están gorditas, porque no hacen mucha actividad física, pero miren, tenemos bases fisiopatológicas para que nos dé insuficiencia cardíaca con función preservada y debemos pensar en ella. Voy a resumirles de una manera simple y sencilla cuándo pensar en la enfermedad. Tenemos algunos puntajes de riesgo. La Sociedad Europea tiene uno que es más complejo. Yo quise traerles a ustedes este que se llama H2FPEF, porque creo que es el más simple, que se puede hacer con muchos datos que tenemos en la cabecera del paciente y que pueden utilizar ustedes en su consulta. La H es 2 porque tiene dos parámetros. El primero es heavy, obesidad. Si su paciente tiene más de 30 de índice de masa corporal, tiene 2 puntos. Si tiene la otra H es de hipertensión, si toma 2 o más antihipertensivos es otro punto. La F es de fibrilación auricular, mire que da 3 puntos, es el que tiene más peso en este puntaje. La P es de hipertensión pulmonar, miren el eco de sus pacientes. La E de elderly, más de 60 años. Y la F es de filling pressures, presiones de llenado. Miren un parámetro que se llama relación EE' en la ecocardiografía. Y si está por encima de 9, da un punto. Luego sumamos cada uno de estos puntos y miren que cuando estos pacientes tienen 6 o más puntos, la probabilidad está por encima del 90% de tener insuficiencia cardíaca con función preservada. Pero si además ustedes tienen un eco, por favor recuerden siempre que para diagnosticar la enfermedad necesitamos tener síntomas, disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio, edemas, más alteración estructural o funcional en el corazón. Miren si su paciente tiene fracción de eyección de 50% o más, miren las aurículas, si están dilatadas, aquí están los puntos de corte, la masa ventricular indexada y los péptidos natriuréticos. Es importante sumar estos detalles, signos y síntomas, alteraciones del eco y péptidos natriuréticos para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Una vez hacemos el diagnóstico, ¿cómo la vamos a tratar? Y la buena noticia es que esta es una noticia excelente para muchas mujeres del mundo. Por muchos años no teníamos una terapia estándar para tratar la insuficiencia cardíaca con función preservada. Sin embargo, quiero mostrarles que las guías europeas del 2023, en su actualización, nos traen este algoritmo sencillo donde nos mencionan que estos pacientes deben tratarse con diuréticos si tienen congestión, con ISGLT2, dapagliflozina o empagliflozina, y además debemos tratar las demás comorbilidades. Recuerden, la diabetes, la enfermedad renal, la hipertensión, la obesidad, y aquí también tenemos cabida para los ISGLT2, que además previenen la aparición de insuficiencia cardíaca en las mujeres con diabetes y además nos ayudan a evitar la progresión de la enfermedad renal. Y uno de los puntos importantes es que los ISGLT2 además benefician a los pacientes en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, independiente de que tengan la fracción de eyección reducida o preservada. Y quiero mostrarles que especialmente con empagliflozina tenemos una evidencia muy importante en pacientes que se hospitalizan, tienen insuficiencia cardíaca descompensada, ya están estables y están previos a enviarse a su casa, donde además el inicio de la terapia desde el hospital es segura. Todas estas son excelentes noticias para todas las mujeres del mundo que viven con insuficiencia cardíaca con función preservada. Y existe una gran discusión respecto al beneficio de las terapias para la insuficiencia cardíaca con función preservada. Ustedes encontrarán muchos análisis de subgrupos de varias moléculas donde se plantea que las mujeres responden a algunas terapias y los hombres no. El ejemplo de esto es los subanálisis de drogas como sacubitril, valsartán en función preservada. Existe también discusión con drogas como la espironolactona. Quiero presentarles estos datos de empagliflozina. Realmente acá tenemos una evidencia muy interesante que muestra que es una droga que no solo beneficia en todo el rango de la fracción de eyección a los pacientes, sino que además tiene beneficios independiente del sexo, beneficia a los hombres y a las mujeres con esta enfermedad y recuerden, en todo el rango de la fracción de eyección. Finalmente, quiero contarles que es importante pensar en la insuficiencia cardíaca con función preservada, diagnosticarla a tiempo, porque ya tenemos un tratamiento, pero también miren cómo las mujeres, a pesar de todo, vivimos más tiempo cuando nos diagnostican con insuficiencia cardíaca. Nos hospitalizamos similar que los hombres, pero tenemos peor calidad de vida, por lo que esto implica para nuestra vida, para todas las cosas que queremos hacer. Entonces, por esta razón, este es un llamado de atención para que piensen en la enfermedad, la diagnostiquen y la traten.
Mis palabras finales de esta intervención y nuevamente inmensamente agradecida de estar con ustedes es contarles cómo podemos prevenir la insuficiencia cardíaca en la mujer. Estos son datos de un estudio que me encanta que se llama el WHI, Mujeres, donde encontraron que en la posmenopausia, si se medía el índice de comportamiento saludable y se relacionaba en un seguimiento a largo plazo con el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, las mujeres que tenían un índice de comportamiento saludable más alto, y esto se refiere a alimentación, ejercicio, un peso saludable, control de comorbilidades como la hipertensión y la diabetes, tienen menor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca a largo plazo. Por lo tanto, no olvidemos que la prevención tiene que hacerse durante todo el ciclo vital de la mujer, empezar con las niñas, tamizar a las mujeres en el embarazo para factores de riesgo y hacer una adecuada transición de la menopausia para que seamos más saludables. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que no hay nada más poderoso para luchar contra la enfermedad cardiovascular en la mujer que las voces de las propias mujeres. Hola, soy la doctora Clara Saldarriaga, los acompaño de María. Y es muy importante tener a estas mujeres en nuestro corazón, porque mira, Buenos días a todas. Mi nombre es Marina Leiva González, soy nefróloga de Chile, trabajo en la región de la Araucanía y agradezco mucho la invitación a poder hablar de este tema que es tan importante, que es la enfermedad renal crónica en las mujeres. Y con esta pregunta que nos planteamos es si debemos hacer nefroprevención. Estos son mis conflictos de interés y rápidamente vamos a hablar del contexto de la enfermedad renal crónica en general en la mujer, el ciclo vital, el riesgo cardiovascular, el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, el acceso a las terapias de reemplazo renal y, por supuesto, vamos a ver si logramos responder esta pregunta que nos hicimos al principio. Vamos a responder esto acá. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública con una prevalencia global de alrededor del 13% y se estima que para el año 2040 será la quinta o estará dentro de las 5 primeras causas principales de años de vida perdida. En Chile había un incremento de las etapas 3 a 5 que se objetivó en la última encuesta nacional de salud que se terminó el año 2017 y se vio que la prevalencia en estas etapas en mayores de 18 años es de alrededor de un 3,2%. Sin embargo, los pacientes que están en el programa de salud cardiovascular, es decir, que han tenido eventos cardiovasculares, son diabéticos o hipertensos, la prevalencia es de sobre el 15%. Por otro lado, sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica han sido tradicionalmente excluidos de los estudios que respaldan a los grandes fármacos que tienen que ver con la disminución del riesgo cardiovascular como estatina. Y por otro lado, sabemos que la enfermedad renal crónica está tremendamente subdiagnosticada, pudiendo llegar hasta sobre un 80% en los pacientes en etapa 3. ¿A qué se debe su diagnóstico de la enfermedad renal crónica? Esto tiene varias dimensiones. Hay cosas que podemos atribuir al paciente. Por ejemplo, los pacientes no sienten muchas molestias, por lo tanto no hay mucha conciencia de que realmente están enfermos. También nosotros como tratantes, investigadores, sabemos que hay un uso insuficiente de la relación albuminuria-creatininuria como screening de enfermedad renal crónica y además hay poca investigación en prevención. Y en cuanto a los sistemas sanitarios, eh, han pasado muchos años sin que la enfermedad renal crónica sea una prioridad para los sistemas de salud de muchos países. Generalmente nos hemos enfocado en las terapias de reemplazo renal y no en hacer prevención de la progresión y no hay, en la mayoría de los países no hay programas específicos de prevención de enfermedad renal crónica.
solamente para poder compararnos como América Latina, ¿cierto? Estamos viendo esta imagen de la prevalencia de pacientes por millón de personas que están en terapia de reemplazo renal según tipo. Vemos ahí el promedio de Latinoamérica, ¿cierto? Que es 650 pacientes por millón de personas. Y vemos países que tienen altísimas prevalencias de pacientes en terapia de reemplazo renal, como son Puerto Rico, que bordea, ¿cierto?, los 1.900 pacientes para el año 2019. Chile, con un poco más de 1.350 pacientes, ¿cierto? Y otros países que tienen prevalencias muy bajitas y que en realidad no podemos atribuir a que realmente hay menos enfermedad, sino que lo más probable es que sea por falta de diagnóstico. Entrando en el tema de sexo y género, ¿cierto? Vemos la prevalencia de la población adulta en Estados Unidos que tienen enfermedad renal crónica entre las etapas 3 a 5. En las barras verdes vemos que las mujeres tienen predominancia en las etapas 3 y 4, en cambio en las etapas 5 predomina el sexo masculino. Por otro lado, en este gráfico vemos que separando a los países de alto ingreso y de bajo ingreso, siguen predominando la enfermedad renal crónica en la población femenina. Y acá vemos un desglose por países y vemos que en prácticamente todos los países, a excepción de Japón, la enfermedad renal crónica afecta más a las mujeres que a los hombres. Ahora, ¿qué pasa con la progresión de la enfermedad renal crónica? El sexo determinado biológicamente y el género entendido como el rol social que asumimos influyen en la progresión de la enfermedad renal poliquística, de la nefropatía por IgA, de la nefropatía membranosa y de la enfermedad renal crónica de etiología no precisada. Y es mayor para los varones. Esto se vio en un metaanálisis sobre 11.000 pacientes. En el registro uruguayo, que es un registro voluntario donde los pacientes se inscriben, se sabe que los factores asociados con mayor mortalidad son, obviamente, tener una enfermedad más avanzada, edad avanzada y el sexo masculino, y el bloqueo del eje, por supuesto, que se asocia a menor mortalidad. En este mismo registro, un análisis de más de 12.000 pacientes, se vio que los hombres ingresan más a este registro, pero también se pierden más, y esta falta de control se asocia a un riesgo de morir más alto, un 43%. Este estudio es un estudio sueco, es un registro sueco, ¿cierto? Y también se vio la progresión y mortalidad entre hombres y mujeres, y se vio que comparado con los hombres, las mujeres tienen un menor riesgo de progresión al tener enfermedad renal crónica y menor mortalidad por todas las causas. Ahora, ¿qué pasa en Chile, que es donde yo vivo y donde yo trabajo? En nuestra región, que es la región de la Araucanía, donde atendemos a más de 700.000 personas, hicimos un estudio y lo que pudimos ver es que para todas las edades, ¿cierto? Menores y mayores de 40 años, tenemos una cantidad de enfermedad renal crónica que es mayoritariamente en las mujeres. Si ustedes pueden ver acá en la barra celeste, etapa 3, gran cantidad de pacientes en todas las edades comparado con barras que están prácticamente amputadas de la población masculina. ¿Por qué esto es tan llamativo? Porque en diálisis tenemos un 60% de varones en general en Chile. La diálisis es una terapia predominantemente masculina y sin embargo, en las etapas precoces, al parecer, predomina el sexo femenino. ¿A qué podemos atribuir esto? Esto lo podemos atribuir, como decíamos, al sexo biológico, ¿cierto? Al efecto de las hormonas, estrógeno y testosterona. Por un lado, los estrógenos dan mayor protección renal en la premenopausia, perdón, disminuye la síntesis de renina y de la ECA y aumenta la síntesis de angiotensinógeno. Y por otro lado, la testosterona aumenta la liberación de renina y se agravan algunas alteraciones renales, se favorece la fibrosis y la proteinuria. Los hombres sabemos que tienen estilos de vida menos saludables en cuanto a, sobre todo, a la alimentación, a la ingesta de bebidas hipercalóricas, a la ingesta de alcohol, ¿cierto? Tienen otros riesgos modificables como el IMC y la glicemia. Y en cambio las mujeres tenemos este otro rol que también se puede ver como un factor de riesgo, que es el rol de cuidadora y las responsabilidades muchas veces que se recargan en la mujer sobre el cuidado del hogar. Eso muchas veces también
retarda el autocuidado, ¿cierto? También hay un tema de dependencia financiera muchas veces, pero tenemos un factor protector que son los mejores sobre el cuidado del hogar. Eso muchas veces también retarda el autocuidado, ¿cierto? También hay un tema de dependencia financiera muchas veces, pero tenemos un factor protector que son los mejores. Y en la posmenopausia, ¿cierto? Disminuye el riesgo protector que nos daban los estrógenos y ahí es cuando aumenta el riesgo de tener enfermedad renal crónica avanzada. Respecto al embarazo, un hito, ¿cierto? En la vida de la mujer, vemos que ocurren cambios en todo el cuerpo, el riñón y las vías urinarias no son la excepción, y vemos cambios que van desde lo estructural, como la dilatación del sistema pielocalicial, que dificultad nos puede poner dificultad en la evaluación de imágenes, ¿cierto? Además de la estasia que ocurre y la propensión a litiasis, y además cambios ya a nivel de la hemodinamia intrarrenal, como aumento del flujo plasmático renal, aumento de la tasa de filtración, disminuye la resistencia vascular, ¿cierto? Como en todos los territorios durante el embarazo, disminuye la presión arterial, y hay algunos cambios bioquímicos como el aumento del óxido nítrico, la endotelina, la relaxina, y aumenta la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, ¿qué pasa con este riesgo cardiovascular y de progresión que tenemos al tener enfermedad renal etapa 3, etapa 4, ¿cierto? Sin diálisis. Sabemos ya hace muchos años que el IE y CARA2 tienen este rol protector de la función renal, ¿cierto? A través de su efecto en la proteinuria, principalmente. Pero, ¿qué es importante en estos estudios? Señalar que un poco más del 30% eran mujeres. Y aún así los resultados se extrapolan a toda la población. Este, cierto, es el riesgo evitable que sabemos que existe gracias al uso de YECARA2. Y luego, desde el año 2001 hasta ahora, el 2019, ¿cierto? Empezamos a ver todas estas moléculas maravillosas que han venido a cambiar la progresión de la enfermedad renal crónica con estos resultados cardiovasculares y renales que son súper prometedores. Pero ¿qué pasa? Que seguimos estando subrepresentadas. Si vamos a ver los resultados que son, repito, muy favorables en cuanto a mortalidad, outcomes cardiovasculares, outcomes renales, vemos que las mujeres seguimos bordeando el 30% de la población. Señalar siempre que todos estos estudios, todos estos resultados son con sobre el 90% bloqueo del eje siempre. Luego tenemos el empaquine, ¿cierto? Que nos trajo tanta esperanza para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con velocidad de filtración un poquito más deteriorada. Y sin embargo, también las mujeres representamos apenas el 33% de la población estudiada. Entonces, del 2021 al 2023, sí, los estudios han demostrado que el riesgo residual de progresión disminuye con el uso de estas moléculas, disminuye. Pero realmente podemos extrapolarlo libremente a las mujeres, pero ¿qué pasa con las mujeres en edad gestante, con las mujeres que están embarazadas y con las pacientes adultas mayores? Para estimar la progresión de la enfermedad renal crónica tenemos una herramienta que es nueva, que es novedosa, que es el CAFRE, que se puede usar en pacientes menores de 90 años, ¿cierto? Y que nos ayuda a estimar el riesgo de llegar a enfermedad renal crónica.
Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Mujer de 78 años con una velocidad de filtración de 28 ml minuto y un RAC de 5. Una paciente en etapa 4. Si uno ve, el riesgo a 2 años de progresar es de 0,62% y a 5 años de 2,39%. ¿En qué nos ayuda esto? Que nos da límites para saber cómo tenemos que proceder. Y en este caso, esta paciente puede mantenerse en control en atención primaria. Si esta misma paciente se presentara con un RAC de 300, sustancialmente cambia el riesgo de progresión y ya vemos, como nos indica la fórmula, la ecuación, que debemos derivarla a nefrología para su manejo multidisciplinario idealmente. Entonces, haciendo una especie de resumen, en las etapas precoces, ¿cierto? Etapa 3 y 4, vemos, al menos en esta encuesta, ¿cierto? De Estados Unidos, vemos un predominio de población femenina, ¿ya? Pero luego, cuando vamos avanzando a las terapias de reemplazo renal, vemos que cambia, ¿cierto? Cambia la situación y se transforma en una población mayormente masculina. Y ahí sí se puede tal vez especular en que pueda haber un sesgo de selección de género para asignar las terapias de reemplazo renal. Por otro lado, las mujeres entran menos a la lista de espera y reciben menos trasplante, tanto en donante vivo como en donante cadavérico. Esto también se le puede dar una segunda vuelta, tiene que ver con la sensibilización a las que nos vemos enfrentadas con los embarazos, la disponibilidad de órganos, pero también no se descarta que pueda haber un sesgo de selección de género. Quisiera mencionarles que en la mayoría de los programas de donante vivo, la mayor cantidad de donantes vivos son mujeres, a pesar de que la mayoría de los receptores son varones. Y esto también para mostrar rápidamente que la calidad de vida generalmente en terapias de reemplazo renal es mayor en todos los ámbitos en la población masculina. Para ir cerrando la presentación, quisiera mostrarles la realidad de España en el año 2023, solamente como el número de nefrólogas es mayor que el número de nefrólogos y sin embargo en los puestos académicos, en la posición de catedráticos, no hay mujeres. La enfermedad renal crónica afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Eso es así. Hay mayor prevalencia en mujeres, pero los hombres progresan más rápidos. Una sola precaución acá y es Mesoamérica, donde tenemos el fenómeno de la nefropatía mesoamericana. Las mujeres estamos subrepresentadas en los ensayos clínicos y además accedemos menos a diálisis y trasplante. La progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos, hipertensos o con enfermedad cardiovascular es evitable, pero debemos asegurar que las mujeres accedan a las terapias. Si no estamos diagnosticando, las personas no van a acceder a las terapias y al abordaje multidisciplinario, por supuesto. Entonces, la respuesta es sí. Por supuesto que debemos hacer nefroprevención. ¿Cuáles son los desafíos que yo invito a que se lleven a casa ahora? Es que ojalá pudiéramos caracterizar en nuestros lugares de trabajo la enfermedad renal crónica con una perspectiva de género, que podamos favorecer el desarrollo de estudio en población femenina y que más mujeres se incorporen en los ensayos clínicos, incorporar a las mujeres a la academia y asegurar una perspectiva de género en la formación de los y las especialistas, y evaluar y asegurar el acceso correcto a IECARA 2. No vamos a tener beneficios si no logramos un 90%, o no los beneficios que nos muestran los estudios, si no logramos una cobertura del 90% de IECARA 2. Y por supuesto asegurar el acceso de los y las pacientes a las nuevas terapias que tenemos disponibles. O sea, hacer nefroprevención de manera integral. Por último, quiero dedicar esto a la doctora Virginia Villarroel, que fue una médica venezolana que tuve el privilegio de conocer y trabajar con ella y que fue para mí un ejemplo de mujer alegre, trabajadora, esforzada y que bueno, ya no está con nosotros, pero nos dejó mucha enseñanza a mí personalmente. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestras tres conferencistas, la doctora Natalia, la doctora Marina, la doctora Clara, desde Uruguay, Colombia, Chile. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Las doctoras están conectadas. Tras bastidores, la doctora Ana Reyes, Barbie, Lucía y el staff del equipo de Beringer que ha trabajado para este simposio. Muchas gracias, doctora, por su participación en el 26º Congreso Nacional de la Sociedad Venezolana de Endocrino. Para nosotros un muy valioso aporte el que ustedes nos han aportado en la mañana de hoy. Y quisiéramos saber si después de 10 años de la instauración de los inhibidores SGLT2, si las terapias actuales están abordando de manera integral el tratamiento para nuestras mujeres. Bueno, Nos creo que todas podemos opinar acerca de este tópico. A las tres nos toca muy de cerca. Yo como en realidad como médica, diabetóloga e internista, tenemos mucha interacción. Hoy por hoy es inevitable y absolutamente recomendable que la parte endocrinológica y metabólica esté muy íntimamente relacionada en el diario vivir de nuestros pacientes con las especialidades cardiología y nefrología. Hoy nosotros no podemos ejercer una buena diabetología sin conocer la función renal del paciente y sin conocer la función cardíaca del paciente. Es decir, que ir a buscar patología subclínica y no tomar acción recién cuando nosotros vemos filtrados glomerulares extremadamente bajos o el paciente consulta por disnea, sino que creo que todavía estamos como endocrinos y diabetólogos derivando un poco tarde a los especialistas y no haciendo una pesquisa precoz. Y acerca de la indicación y de la nefroprevención que todos conocemos y en la enorme mayoría de los pacientes que nos toca ver por los factores de riesgo que conlleva la diabetes y más aún en mujeres, la enorme mayoría debería estar en prevención, en nefroprevención y en cardioprevención. Y en realidad la realidad en nuestro país, en Uruguay, no es así. Día a día uno ve a pacientes y se pregunta por qué no está en un inhibidor de la SGLT2 y muchas veces la respuesta es no tiene ninguna contraindicación, hay que indicarlo. Pasó por tres especialistas distintos y nadie lo indicó hace 2 años. Y uno debe en cada paciente hacer el ejercicio de por qué no y corregirlo en ese mismo instante para cortar con esta inercia terapéutica. Bueno, muchas gracias. Yo desde la perspectiva de cardiología quiero contarles que, como les mostraba, a las mujeres con mayor frecuencia se les niega el beneficio de muchas de las terapias que cambian el curso clínico de la enfermedad. Y una de las cosas más bonitas de drogas como empagliflozina, los inhibidores SGLT2, es que los beneficios inician muy tempranamente cuando se inicia la terapia. Ningún paciente agradece más un medicamento que algo que lo hace sentir mejor rápidamente, que uno puede ver cómo se separan las curvas de los eventos en estos pacientes. Además, son medicamentos fáciles de usar, una sola vez al día, aplican en un amplio rango de pacientes, como les mostré, independiente de la fracción de eyección, las mujeres se benefician. Entonces, creo que no existe, como decía la doctora, una razón para no ofrecerle a las mujeres la posibilidad de recibir un tratamiento que realmente cambia el curso clínico de su enfermedad. Creo que tal vez el otro problema es que no pensamos en la insuficiencia cardíaca con función preservada, ignoramos los síntomas. Entonces, la invitación es a hacer el diagnóstico, a iniciar la terapia tempranamente, porque realmente hay grandes beneficios y la seguridad de estas terapias está ampliamente probada. Hola, buen día. No sé si se escucha bien. Sí, Bueno, perfecto. totalmente de acuerdo con las doctoras Miranda y Saldarriaga. Lo mismo que menciona la doctora, los pacientes muchas veces llegan a uno y con síntomas de insuficiencia cardíaca o de repente con disnea y dicen, no, pero tiene fracción de eyección preservada, no debe ser eso. Y no, llegan con falla diastólica, con insuficiencia cardíaca diastólica y también tienen síntomas.
Me hizo mucho sentido lo que mencionó la doctora. Y por otro lado, es claro, idealmente nuestras pacientes deberían estar en un manejo multidisciplinario, no solamente con nosotras como especialistas, sino también con apoyo kinésico para la actividad física monitorizada, ¿cierto? Y evitar que se lesionen, que hagan una buena actividad física con el apoyo de la nutricionista y con apoyo de psicología para acompañar el cambio de hábitos que tanto cuesta. Y eso, lamentablemente, no hay sistema público, al menos en Chile, que lo ofrezca. Y por otro lado, me ha pasado mucho que a veces no se prescriben ISGLT2 porque muchas pacientes diabéticas tienen bacteriuria sintomática. Las personas le piden urocultivo a pesar de que las pacientes no tienen síntomas y dicen, no, es que anda con bacteriuria, entonces no le voy a dejar el fármaco. Y ese es un tremendo error porque está demostrado que no tienen más eventos adversos y se les está privando de todos estos beneficios a largo y beneficios a corto plazo que realmente, como dice la doctora, son tan agradecidos los pacientes cuando ya dejan de tener la insuficiencia cardíaca tan florida y es algo que se ve en semanas. Así que sí, debería ser multidisciplinario, pero lamentablemente todavía estamos cada uno muy enfocado en su parcela y el sistema tampoco nos permite poder poner a estos pacientes con un equipo multidisciplinario. Bueno, en aras del tiempo y que tenemos otro simposio a continuación, queremos agradecerle en nombre de Venezuela a las tres por su valioso aporte, mujeres que vibran, que liderizan y transforman la información académica. Les agradecemos y esperamos próximamente poder contar con su presencia de manera activa acá en Venezuela. Por lo pronto, le agradecemos su participación y agradecemos su compañía académica para con nosotros. Feliz día y que estén muy bien. Un placer para nosotros, encantadas. Hasta Vamos luego. a pasar Muchas nuevamente el gracias. QR para que por Esperamos favor vernos pronto. lo escaneen para hacer la cuantificación de la asistencia al evento. Le agradecemos.